Bueno, pues, entonces, chicos, habíamos quedado en los usos de can y could, ¿verdad? Habíamos hablado de esto. Vamos a hablar ahora específicamente del modal verb llamado could. Could is like the same of can, but in this case, we have to speak about that in a past way. Vamos a utilizar can igual que, vamos a utilizar could igual que can, pero en este caso va a ser algo un poquito diferente. ¿Por qué? Porque aunque sirva para lo mismo, could se utiliza en pasado. ¿A qué me refiero? Si ustedes se dan cuenta y comparan los usos que vimos hace un ratico con respecto a can, ¿sí? Si nosotros vemos can, utilizamos para hablar de posibilidades y habilidades. Algo que nosotros podemos hacer, que es posible, que tenemos la habilidad, que somos libres de hacerlo, bla, bla, bla. ¿No? Y de igual forma, sirve para dar o para pedir favores. Pero en este caso, y específicamente hablando de las posibilidades y habilidades, se va a hablar en pasado. Ustedes me dirán, profe, ¿pero por qué dice que vamos a hablar en pasado si no hemos visto verbos en pasado? Vean, lo único que necesitamos aquí es recordar que la palabra could, en este caso la palabra could, funciona única y exclusivamente para hablar de esas habilidades en pasado. De resto, todo sigue siendo lo mismo. Vamos a ver entonces cuál sería la estructura gramatical. La estructura, como la vimos hace un ratico, es la misma vaina. Sujeto, auxiliar, verbo y complemento, que ahí hace falta. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el primer uso. Uso número 1. We could talk about what was possible in the past, what we were able to do or free to do. Usamos could para hablar con respecto a algo que fue posible en el pasado, siempre en el pasado, o algo que fuimos capaces de hacer o libres de hacer. ¿Cómo así? Por ejemplo, I could swim when I was 5 years old. Yo podía nadar cuando tenía 5 años. My grandmother could speak 7 languages. Mi abuela podía hablar 7 idiomas. When we arrived home, we could not open the door. Cuando llegamos a la casa, no podíamos abrir la puerta. Could you understand what he was saying? ¿Pudiste entender lo que él dijo? Cuando hablamos de could, hablamos de esas habilidades que nosotros teníamos en el pasado. Por ejemplo, yo puedo decir que hace 2 años yo sabía hablar en francés. Actualmente lo puedo hacer, pero no tanto. I could speak in French. En French. Yo podía hablar en francés. Otro ejemplo. Por ejemplo, ¿a quién le gusta Michael Jackson? ¿Alguien ha escuchado a Michael Jackson? Profe, que yo sepa, a nadie le gusta eso. Hágalo con Black. Entonces, bueno, otra vez, otra cosa. Entonces, ¿a quién le gustaba? Por ejemplo, Paul Walker, Brian O'Connor en Rápido y Furioso. A mí. Sí, profe. ¿Qué hacía él? ¿Qué podía hacer él? ¿Qué hacía él? Pues era actor, ¿no? Pues era actor, ¿sí o no? Entonces, él podía actuar. ¿Cierto? Paul Walker could act really good. Por ejemplo.
ejemplo. Paul Walker podía actuar muy bien. Otro ejemplo. Bueno, me dicen que no saben quién es Michael Jackson, que no les gusta, bla, bla, bla. Podemos decir que Michael Jackson could sing and dance very well. Michael Jackson podía cantar y bailar muy bien. Si se dan cuenta, estamos hablando de cosas del pasado. Porque Paul Walker ya está por allá contando billetes en el cielo. Que en paz descanse. Lo mismo Michael Jackson. Michael Jackson ya. Otro ejemplo, yo podía hablar en francés. ¿Sí ven? Esa es la diferencia entre can y could. Can específicamente es para hablar de ahorita, de algo que yo puedo hacer en el presente. Y la palabra could sirve para hablar de alguna posibilidad o habilidad, pero en el pasado. ¿Es claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, señor. No, profe. ¿Yo me puedo hacer un ejemplo? A ver si entendí. Claro que sí. ¿Quieres rayar pantalla? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, el profesor está explicando y yo pude hablar. Yo pude dar, o sea, sí, ¿sí sirve? Yes. I could ask for my questions. Yo podía preguntar o yo pude preguntar mis preguntas. Es pasado porque ya le entendí. ¿Sí? Cosas que se hacían en el pasado que podía hacer o que yo era libre de hacer. ¿Listo? Es claro, sencillo, no es más. Si ustedes se dan cuenta, estos dos usos son la misma vaina. El uso de can y el uso de could son la misma vaina. ¿Qué nos cambia? Nos cambia una simple cosita muy sencilla, que uno es para presente y otro es para pasado. ¿Ya? El uso es el mismo, la estructura es la misma, los verbos pueden ser los mismos, los pronombres personales, el complemento, todo va a ser lo mismo. Lo único que nos cambia en sí es el uso. Que uno hablamos en presente y el otro hablamos en pasado, no es más. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Is it clear for you? ¿Claros? ¿Claros? ¿Clarísimos? Bueno. O el agua. Seguimos entonces. Seguimos por aquí. Pin, pin, pin. Listo. Vamos con el uso número 2 y último uso de could. Hay que recordar que can y could son hermanitos que pareciera que tuvieran los mismos usos, pero tienen un contexto diferente. ¿A qué me refiero? Con could podemos pedir favores. ¿Sí? We use could in a question to ask somebody to do something. The use of could in this way is fairly polite. It means that it is a little bit possible, a little bit formal. ¿Qué significa esto? Recordemos que cuando estábamos hablando con can, era una manera muy ñera, muy fea. Muy, hola, ¿qué haces, hijas? ¿Sí? Pero, cuando estamos hablando de could, estamos hablando un poquito más serios, más formales. Más, por favor, más por decirlo así, como se dice por ahí, con más lambonería, más bonito. ¿No? Para hablar de algo formal, chicos. Para decir algo formal, utilizamos
el verbo could. Dice, could you tell me where the bank is, please? Puedes decirme, podría decirme dónde queda el banco, por favor. Could you send me the catalog, please? ¿Podría enviarme un catálogo, por favor? Si se dan cuenta, es una forma más fina, más crecida, más persona de bien. A diferencia de can, que can es... hágalo y ya. En cambio, could funciona, pero solamente para pedir favores, de manera formal. Ya más fino. ¿Listo? Esa es la diferencia. Can es la manera ñera, la manera grotesca de hablar, de pedir un favor. Y could es la manera formal, la manera bonita. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, Señor. por ejemplo, en Kant puedo hacer un ejemplo, ¿sí? Puedo una versión que diga, ¿puedo salir a jugar ya? O sea, esa sería la manera fea, ¿sí? ¿Puedo salir? Ya. Listo. Ajá. ¿Y la otra? Y la otra sería, me daría permiso de salir a jugar con mis amigos, por favor. Listo. Ya, sencillo. Pero no como me deja, no. Es como más bien como, ¿me podría, por favor, dejar salir? Sí, ese Q tendría como esa traducción. Podría. En cambio, can es puede, ya. Déjeme. De malas. Yo me quiero ir. ¿Mm? Ahí está la diferencia. ¿Listo? Profe, Señora. ¿cuál es la estructura de de cómo? Es la misma. La misma. Nosotros vamos a utilizar lo mismo tanto para can como para could. Espérenme, hago un poquito más chiquita la letra porque estaba muy grande. Mira, va sujeto, que es quien hace la acción. Luego va el modal verb. Luego va el verbo normal, main verb. Y por último, el complemento. En can, decíamos, I can speak in English. Con could, I could speak in French. Tiene las mismas. Sujeto, está igual. Modal verb, está igual. Can y could, modal verb. Main verb, que es el verbo de la oración, el que yo le quiero poner. Y por último, está el complemento. Es la misma vaina. ¿Cambió algo? No, es lo mismo. Lo mismo va a pasar cuando veamos must, cuando veamos will, cuando veamos would, cuando veamos may, might. Bueno, todos los que hay. Va a ser la misma estructura. No nos va a cambiar, no nos va a quitar, no nos va a poner. Siempre va a ser la misma. ¿Listo? Ok. Claro, Sara, creo que fue que me preguntó. Sí, señor. Ok. ¿Claro para todos? Es la misma estructura para todo, mano. Esa misma estructura podemos cambiarla y convertirla a presente progresivo, por ejemplo. Sujeto, auxiliar, verbo con ing, complemento. La misma vaina. Pasado simple. Sujeto, verbo en pasado, complemento. Es la misma vaina. ¿Sí ven? ¿Listo? Eso es. Esos son los dos temas del día de hoy. Vamos a hablar ahora de la actividad. ¿Cuál actividad? Recordemos que tenemos una tarea que debían enviar hasta el 23, es decir, hasta este viernes. Sin embargo, chicos, pues yo ya la tengo que calificar, ¿sí? Porque
el miércoles hay citaciones a los estudiantes que tienen notas bajas. Para los que no me han enviado y ya hicieron la actividad, por favor envíemela. Es de vital importancia, porque o si no, usted denota. Para que usted denota, pues el regaño es para ustedes. Para mí no. ¿Cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta hora? ¿Qué vamos a hacer en esto que queda de hora? Yo les voy a explicar, porque hace rato no les expliqué. Vamos a escuchar 2 canciones. Vamos aquí a Tibri. Vamos a escuchar 2 canciones. La primera canción, una canción muy linda, que se llama Hotel California. De unos amigos que se llaman Eagles. Inglés americano. Y vamos a escuchar otra canción que se llama Living It Up, de un amigo mío que se llama Damian Marley. Bueno, Damian Junior Gong Sila Marley. Por ende es jamaiquino. ¿Y qué vamos a hacer? Punto número 1, escuchar las canciones. Ese es el punto número 1. Punto número 2, escoger y escribir 20 palabras desconocidas. Unknown words. 20 palabras desconocidas. 20 y 20 no, 20 por todas. Como número 3, No. van a tener que traducirlas y dibujarlas. Eso es. Profe, ¿cómo vamos a tener que traducirlas en qué? Y dibujarlas. Es decir, por ejemplo, ustedes no entendieron qué significaba hand. Hand, pues yo lo busco en el traductor, en el diccionario, y aparece que es mano. ¿Cierto? Listo. ¿Ahora qué hago? Un dibujo casi perfecto de una mano, así como el que estoy haciendo yo. Es una mano perfecta. Divina. Y ya. Eso es. Eso con Profe, 20 o sea que palabras. escogemos, por ejemplo, escogemos una canción, ¿sí? Y en esa canción buscamos las 20 palabras desconocidas. No, vamos a escuchar las 2 canciones que les dijo el profe. Vamos a escuchar Living It Up y Hotel California. Lo vamos a hacer en clase, porque pues esa es la idea, ¿no? Dentro de esa actividad, dentro de ese listening, ustedes van a escoger las 20 palabras. Es decir, si usted quiere escoger 10 y 10, 15 y 5, como quiera. El dilema es que escriban 20 palabras. Profe, menos mal dijo 20 porque yo ya iba a escribir toda la canción. No, solo 20. Ahora, me van a decir, profe, es que yo no entiendo nada, pues yo la escribo toda. Obviamente van a haber cositas que ustedes sí van a entender. Porque por más de que yo diga, no, yo soy más bobo para el inglés, son cosas básicas. Por ejemplo, ¿qué significará hotel? Profe, no sé, hotel. ¿Listo? Entonces, por favor, volvemos a ingresar para hacer la actividad de listening. ¿Listo? Volvemos a ingresar, gracias, muy amables.